El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida y enseguida le llevaron a Jesús un ciego y le pedían que lo tocara. Tomándolo de la mano, Jesús lo sacó del pueblo, le puso saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? El ciego, empezando a ver, le dijo: veo a gente como si fueran árboles que caminan. Jesús le volvió a imponer las manos en los ojos y el hombre comenzó a ver perfectamente bien. Estaba curado y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa diciéndole: vete a tu casa, y si pasas por el pueblo, no se lo digas a nadie. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Podemos sentarnos un momento? Vamos en esta tarde a pedirle al Espíritu Santo para que nos conceda sabiduría y entendimiento y nos permita comprender la palabra de Dios. Van a repetir después de mí: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, no sé si ustedes en algún momento de su vida han escuchado un dicho que dice: en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. No sé si lo han llegado a escuchar. Bueno, ¿a qué nos hace referencia ese refrán muy coloquial nuestro? Primero, la persona que no ve, es fácil que la engañan, la manipulan, la alejan del camino que debe seguir, fácilmente se deja arrastrar por lo que no es. ¿Por qué? Porque desconoce o es ignorante a las cosas. Entonces fácilmente alguien por manipularla, alguien por arrastrarla, alguien por engañarla, fácilmente le corrompe o le manipula lo que es ella en sí. Padre, ¿usted por qué dice eso? Porque si estuvimos atentos al Evangelio, es lo que nos está presentando hoy Marcos. La curación de un ¿qué? ¿El ciego ve? ¿Por qué? ¿Por qué es? Y fácilmente la gente lo puede llevar de un lado para otro. Pero eso cuando lo hablamos de la ceguera corporal, pero también existe la ceguera espiritual, aquel que se deja contaminar por el pecado, aquel que no ve la realidad de las cosas, aquel que no entiende la vida de gracia, porque fácilmente está inmerso en lo que es la desgracia, en este caso, el pecado. Ahí tenemos un primer momento de la ceguera. No es solamente la física, porque a veces podemos quedarnos: ay, está ciego, mire, no puede ver. Pero la persona que está alejada de Dios también no está ciega. Sí, porque se está dejando corromper por el pecado. Así pueden existir muchos de nuestros hermanos que, cegados por el pecado, no reconocen la voz del Maestro y se dejan llevar por otras voces que los manipulan, que los engañan, que manipulan su mente y que los arrastran por otros caminos. ¿Qué otro tipo de ceguera podemos encontrar también? La ceguera de la ignorancia. Aquel que no conoce las cosas, aquel que no sabe de lo que es en realidad las cosas, fácilmente llega a alguien, entre comillas, porque sabe, y empieza a decirle: no, las cosas son así, mire, de esta manera. Y él, como es ignorante, es decir, ciego en el conocimiento, fácilmente lo arrastran. ¿En dónde podemos ver este tipo de ceguera? En aquellos hermanos que están pasando una dificultad, algún problema, una situación difícil. Viene otro y le dice: yo le tengo el remedio necesario para que salga de eso. Mire, váyase para donde fulana de tal, váyase a tal hora, porque usted, esa persona, mire, a mí me ayudó de tal manera que mire ahora cómo yo estoy. ¿Esa persona es ignorante? Sí, porque se deja arrastrar por lo que otras personas le están diciendo. Entonces terminan yendo a donde la persona que lee el tabaco, la persona que lee las cartas, terminan comprando ese gatico que hace así para que aleje las malas energías, termina comprando monedas chinas para tener riqueza. Entonces son ignorantes de las cosas.
otro tipo de ceguera, que nosotros conoceremos a muchas personas de ese tipo. De allí esas personas que el 31 de diciembre dice, guarde plata en los bolsillos a las 12 de la noche para que no le falte la plata en el nuevo año. No vaya a trabajar para que vea que no le va a faltar. Otro que le dice, guarde arroz en los bolsillos para que vea que no le va a faltar el arroz todo en el año. No salga a trabajar y compre el arroz para que vea que le va a hacer falta. Y así pasan muchos de nuestros hermanos. ¿Y por qué? Porque son ciegos en la ignorancia. Y otro tercer tipo de ceguera lo encontramos en un pecado capital, como lo es el orgullo. ¿El qué? ¿Y qué será ese tipo de ceguera? Aquel que se cree autosuficiente, aquel que se la sabe toda más una, aquel que dice, porque es que yo sé cómo se hace, ustedes no saben nada, esto se hace de esta manera. Son ciegos por el pecado del orgullo. Entonces viene alguien a buscar la manera de ayudarlo y en vez de dejarse ayudar, no, yo soy autosuficiente. A mí usted no me va a venir a decir lo que yo tengo que hacer, porque es que yo estoy desde el año 1000 no sé qué y yo ya sé hacer todo esto. No, todos tenemos que dejarnos ayudar, porque todos podemos equivocarnos, todos podemos fallar. Ninguno de nosotros es la última pexicola en el desierto. Ninguno de nosotros se la saben toda más una. No, nosotros tenemos nuestras debilidades, tenemos nuestra flaqueza y necesitamos de que las otras personas se acerquen para que nos ayuden. Pero también hay otro tipo de ceguera. Aquel que sabe que está haciendo las cosas mal, las sigue haciendo. Aquel que sabe que alguien está haciendo las cosas, entonces se tapa los ojos para decir, porque si no veo no existe. Porque si no veo no ha pasado. No, las cosas hay que saberlas decir, las cosas hay que saber actuar. Nosotros no podemos ser alcahuete de los demás. Si usted sabe que se está equivocando, epa, llámelo aparte. Porque no sabemos en qué momento esa persona se puede equivocar peor y ahí sí usted le salga, ve, yo sí sabía, pero es que uno no le dice nada a usted porque usted cómo se pone. No, uno también tiene que ayudar a esas personas, no hacerse el ciego para no ver las cosas. No, porque las cosas están pasando y hay que saber ayudarlo. Entonces tenemos los ciegos por el pecado, los ciegos por ignorancia, los ciegos por el orgullo y los ciegos porque nos quieren dejar ver. Pero ¿qué nosotros podemos hacer para lograr vencer ese tipo de ceguera? Con algo que se llama luz. ¿Qué se llama? ¿Quién dice en el Evangelio que es la luz del mundo? ¿Quién? Cuando el hombre busca a Jesucristo, se empieza a dejar iluminar la conciencia. Y lo estamos viendo en el Evangelio. Eso pasa en el proceso de aquel que entra en el camino del Señor. Comienza viendo borroso, pero como empieza a ver borroso, dice, no, yo no quiero ver borroso la realidad que existe. Yo quiero verla bien y se deja seguir tocando por él. Señor, eso mismo pasó a aquel ciego. Empezó el Señor y dijo, ¿cómo ves? Veo árboles andantes, es decir, todavía ve borroso. El Señor dice, no, yo no quiero que te quedes con el medio veo, sino que quiero que veas. Entonces cuando nosotros buscamos la luz, que es Cristo, nos va a ayudar a entender y a ver las cosas como son. Y si nosotros estamos inmersos en ese pecado, es el momento de despertar, porque es Cristo que nos está iluminando el camino para que podamos entender la realidad de las cosas. Yo decía hace unos días atrás, ¿a quién le gusta que lo corrijan? Unas personas sí levantan la mano, pero cuando nos tocan nuestra fibra más óptica, ahí sí decimos, no, esto no es para mí. Yo sí decía, esto no es para mí. No, hay que entender que todos cometemos errores, que todos nos equivocamos, que nadie es perfecto y que si alguien se acerca a corregirnos es porque quiere lo mejor para nosotros. Pero ¿quién lo busca? Solo aquel que se deja impregnar por la luz que es Cristo. Porque usted está en la gracia y usted quiere que todos anden en la misma gracia que es la que viene del Señor. Y eso nos va a ayudar a entender nuestras debilidades para que pongamos en práctica las fortalezas y no nos dejemos sucumbir fácilmente por la tentación, sino que podamos mantenernos firmes en la fe y seguir adelante para lograr vencer la ceguera del pecado, la ceguera de la ignorancia, la ceguera del orgullo y la ceguera por no querer ver la realidad de las cosas. Pero ¿quién lo entiende? Aquel que busca al Señor, aquel que se compromete con el Señor, aquel que le permite que el Señor entre en su vida para que pueda ser, no un tuerto, porque el Señor a usted no lo quiere tuerto, el Señor quiere que usted vea por sus dos ojos, se dé cuenta de la realidad para que pueda ayudar
al otro hermano. Y de ahí lo que nos va a decir en el Evangelio, al final del Evangelio de San Mateo: vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Es decir, anuncien la salvación, anuncien la curación, anuncien la claridad que viene de Cristo, pero sobre todo anuncien para que ustedes también sean luz del mundo. Y allí podremos vencer esa ceguera que muchos de nuestros hermanos pueden estar viviendo. ¿Pero por qué? Porque nosotros las hemos entendido y queremos ayudar. Así como lo hicieron con el ciego, que lo acercan al Señor. Por quererlo ayudar, buscan al Señor. Que nosotros podamos ser de esos amigos que ayuden al otro para que se animen, para que venzan la ceguera y se dejen contagiar por la luz que es Jesucristo. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.